Saludos familia. El tema que quiero compartirles hoy es uno que nos toca a todos, el odio. Vivimos en un mundo donde la verdad es torcida y aún los mismos cristianos pueden volverse en contra de aquellos que hablan con valentía la verdad de la palabra de Dios. Esto no es algo nuevo, sucedió desde los días de Jesús. Pero hoy el engaño es más fuerte y las consecuencias son mayores. Veamos lo que la Biblia nos enseña. Jesús mismo fue odiado por muchos. Los mismos que tenían las escrituras, los líderes judíos de su tiempo, lo rechazaron. Jesús les dijo en Mateo 11, 18, 19, porque Juan el Bautista ayunaba y ustedes decían que dentro de él había un demonio. Luego vine yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que no obedecen a Dios. Pero recuerden, la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. El versículo 20 nos habla sobre la gente que no cree. Jesús estaba muy disgustado con los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque la gente de esos lugares no habían cambiado su forma de vivir, ni quería obedecer a Dios. Vemos cómo a Jesús lo calumniaron. Lo que hacía lo exageraban. Lo que decía lo torcían. Lo sacaban de contexto. Eso lo seguimos viendo y en estos últimos años mucho más que nunca. En Mateo 27, 22 dice que las multitudes movidas por mentiras gritaron, «Crucifícalo». Lo acusaron de blasfemia y rebelión, torciendo sus palabras para justificar su odio. Esto fue judíos contra judíos. Hoy en día es cristianos contra cristianos. Jesús nos advirtió que seguirle no siempre traería paz con la gente. En Mateo 10:34 dijo, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada». Su mensaje de verdad divide la luz de las tinieblas, exponiendo el pecado llamado al arrepentimiento. Y cuando la luz brilla, las tinieblas se resisten. Esteban fue el primer mártir que describe la Biblia. Después de la resurrección de Jesús, vemos el mismo espíritu de odio levantarse contra Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia. Hechos 7 nos dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, predicaba con valentía. La gente y los líderes religiosos no soportaron la verdad. Se taparon los oídos, se lanzaron contra él y lo apedrearon hasta la muerte. La Biblia dice que Saulo, quien más tarde sería conocido como Pablo, estaba allí aprobando su ejecución. Imagínense, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿A quién no le gusta estar escuchando de parte de Dios? Pues al que está engañado, al que no tiene discernimiento, al que tiene odio por alguien, al que cree la cizaña y las mentiras o las medias verdades, al que cree algo que ve en las redes sociales de 5 segundos sin entender el contexto de lo que se dijo. Es que el odio ciega. Las personas mueren física y espiritualmente por falta de conocimiento, por falta de perdón, por dejarse engañar por los demonios por lo que leen y escuchan. Así como la serpiente engañó a Eva y Eva luego a su esposo, así también nos sucede. Caminamos con Dios, sabemos de Dios, conocemos a Dios, pero nos dejamos engañar y terminamos muertos espiritualmente. Pablo mismo fue perseguidor de cristianos, movido por el celo y el engaño. Pero todo cambió cuando tuvo un encuentro personal con Jesús. En el camino a Damasco. Sí, en ese camino a Damasco. Con ese celo, ese deseo de asesinar a los cristianos. Jesús mismo tuvo que intervenir. Y tuvo un encuentro personal que nadie lo pudo contradecir porque fue algo personal. Entonces el perseguidor se convirtió en perseguido.
Dedicó su vida a la causa de Cristo, soportando cárceles, azotes y finalmente el martirio. Su historia nos recuerda que Dios puede transformar hasta el mayor enemigo del Evangelio para su obra. La historia nos muestra que el odio a la verdad nunca se ha detenido. De hecho, más cristianos han sido martirizados en el último siglo que en todos los siglos anteriores juntos. Hoy en día, en muchas partes del mundo, los creyentes son encarcelados, golpeados e incluso asesinados por no negar a Cristo. Y más cerca de nosotros, aunque algunos no enfrentan la muerte física, la persecución viene en forma de calumnias, cancelaciones, acusaciones de odio. Las acusaciones que hoy están de moda son el racismo, la homofobia, etiquetas diseñadas para silenciar la verdad, el diablo disfrazado detrás de la diversidad, etc. Lo preocupante es que incluso otros cristianos influenciados por los medios y la desinformación se vuelven contra sus hermanos en Cristo. Es la misma mentira del diablo dentro de los medios de noticias y redes sociales. Entonces, ¿cuáles son tus fuentes de información? ¿Será TikTok, Facebook, Telemundo, Univisión? Oro para que te informes de verdad y no aceptes todo lo que ves y escuchas. Esto es pereza. Alguien dijo en TikTok que el mundo es plano, entonces tiene que ser verdad. Cuando la Biblia ya hablaba sobre el círculo de la tierra. Muchos no entienden que detrás de todo esto hay una manipulación del reino espiritual. El diablo no te va a dar toda una mentira. Te da 80% verdad y el 20% mentira. Lo hizo cuando tentó a Jesús en el desierto. El diablo usó la palabra para tratar de engañar a Jesús. Sacó el texto fuera de contexto. El diablo quizás no podrá evitar que rechaces a Cristo, pero te puede engañar a que actúes como el mundo, con odio, venganza, calumnias, chisme, etcétera, etcétera. La Biblia dice que seremos juzgados por cada palabra que digamos. Pablo elogió a los gedeones por escudriñar las escrituras para confirmar lo que él decía. Cuando hacía proyectos en la universidad, tenía que citar fuentes de confianza, confirmadas, fuentes verídicas, no cualquier bobera que veía por ahí. Ahora la gente se cree que todo lo que ven en las redes y todo lo que escuchan en la televisión. Cuando escucho algo bueno o malo de alguien y me interesa investigar, no me convierto en cotorra repitiendo todo lo que veo. Dedico tiempo para confirmar si es cierto o no. Lo impresionante es que la mayoría del tiempo no lo es. Las cosas las sacan de contexto. 5 segundos de un video lo tuercen y no buscan para ver el por qué algo se dijo. Así también hicieron con Jesús. El diablo usa la misma artimaña y la gente es tan ciega que continúa cayendo y siendo instrumentos del diablo. En otro video ya le he compartido este versículo, pero veo que algunos que ya lo vieron no lo entienden. Así que aquí está. Pablo escribió en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que vemos en lo natural, el enojo, la división, la difamación, el chisme, la crítica, tiene raíces en lo espiritual. Ángeles caídos y demonios usan mentiras para sembrar odio. Por eso, algunos incluso celebran cuando un cristiano es silenciado o asesinado, creyendo narrativas torcidas en lugar de la verdad. La estrategia del enemigo siempre ha sido la misma: dividir, engañar y destruir. ¿Qué hacemos entonces? Primero, rendir nuestros propios corazones a Jesús. Si hay odio, amargura o división dentro de nosotros, necesitamos arrepentirnos, pedir perdón a Dios, pedir que sane nuestras heridas y reemplace el odio con su amor. Segundo, debemos orar por nosotros mismos, por otros cristianos e incluso por quienes nos persiguen. Oremos para que Dios abra sus ojos, sane sus corazones y nos libre del engaño. El enemigo se goza cuando escucha a un cristiano decir, así soy yo. Porque quiere decir que no ha rendido esa área a Cristo. Continúa siendo manipulado por la carne es manipulada por el mundo y el príncipe de este mundo es Satanás. Jesús le dijo a los líderes religiosos que eran hijos del diablo.
Se lo dijo a personas que se memorizaban el Torá, que enseñaban al resto de la población judía. Imagínate nosotros, que la mayoría de lo que conocemos lo aprendemos en las redes sociales. Engañoso es el corazón, dice la palabra. El que confía en el corazón y lo que leen en las redes abren puertas a demonios. Dicen que los demonios no pueden estar en personas que son cristianas. Eso es mentira. Yo nunca le he sacado un demonio a alguien que no es cristiano. Solo los cristianos que desean ser libres son liberados. Usemos cualquier plataforma que Dios nos haya dado, ya sea la familia, el trabajo o las redes sociales, no para esparcir división, sino para traer unidad y esperanza. Mantengámonos firmes en la verdad, pero siempre hablándola con amor. Si decimos esto, no está bien, pero ya lo dañaste. Ese pero está justificando tu comportamiento y quiere decir que no has sanado, que estás excusando tu carne. Mejor callarse y buscar que Dios te sane. No permitamos que el diablo nos use como instrumento de odio. Más bien, que nuestra vida apunte a Jesús, el único que puede traer verdadera paz. Cuando nos dedicamos a servir al prójimo, a nuestra comunidad, cuando estamos ocupados en las cosas de Dios, no tendremos tiempo para las cosas del diablo ni para las cosas de la carne, ni para opinar de cada basura que postean en línea, que solo lo hacen para distraernos de las cosas de Dios, de hacer el bien, de ser productivos para lo eterno, para el reino de Dios. Es increíble escuchar a algunos decir que no son religiosos, pero actúan como religiosos cuando se pasan acusando a los demás cristianos. Hablan más malo de los mismos cristianos que de los que no son cristianos. ¿Por qué será? El único que está contento de eso, adivinen quién es. El diablo. Amigos, el odio es poderoso, pero el amor de Dios es mayor. Jesús venció la muerte, el pecado y al diablo en la cruz. El mundo puede torcer nuestra palabra, pero rechazarnos, puede perseguirnos, pero nuestro llamado es permanecer fieles. No nos distraigamos con las cosas del mundo. No nos llenemos el corazón con la división y el odio. Todos influenciamos a alguien. Tengamos mucho cuidado. No queremos ser piedra de tropiezo porque Jesús fue muy claro con eso. Fuimos llamados a ser pacificadores. Vivamos en el Espíritu y no nos dejemos dominar por la carne, por las emociones. Decidamos hoy ser vasos de verdad, de amor y de luz en un mundo lleno de odio. Que cuando nos muevan el vaso, que lo que salga de ese vaso sea agua y no ácido. Bueno, gracias por acompañarme. Que el Señor les bendiga, les proteja y les dé valor para mantenerse firmes en esos tiempos. Hasta la próxima. Bendiciones.